Madre mía, el salseo que estaba esperando todo el mundo acaba de explotar. Demet Özdemir, por fin, ha soltado prenda sobre Can Yaman. Y no es lo que muchos esperábamos. Preparaos que esto tiene miga. Llevamos meses diría yo, con el run, las indirectas, los me gusta misteriosos y todas esas cosas que nos hacen imaginar lo peor, o lo mejor, depende de cómo se mire. Pero ella, tan esquiva, tan profesional, nada de nada. Hasta ahora. Y lo que ha dicho, no tiene desperdicio. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha querido poner los puntos sobre las íes, de una vez por todas. Ya estaba bien de especular, ¿no? De que si se odian, de que si se extrañan, de que si Can está celoso de Kaan Yildirim. Uf, mareante. Pero ahora, con sus palabras, nos ha dado una pista genial de por dónde van los tiros. Según he podido enterarme por fuentes bastante fiables, y ojo, que esto no es invento mío, Demet ha sido súper clara. No ha entrado en detalles de si tienen algo ahora mismo, eso lo sabemos todos que es imposible que lo diga. Pero sí ha hablado de la relación que tuvo con Can. Y lo ha hecho con un tono, pues mirad, a mí me ha sonado a que hay respeto, pero también como a una etapa superada. O sea, como decir, sí pasó, fue bonito en su momento, pero ahora es pasado y lo tengo asumido. Para ser honestos, yo sospechaba algo así. Can Yaman, con todo el lío que tiene de fama internacional y de proyectos por aquí y por allá, parece el tipo de persona que vive muy intensamente el presente. Y Demet, que es una mujer súper centrada y con los pies en la tierra, pues entiendo que un torbellino como Can, al principio te atrae, pero luego a lo mejor necesitas un poco más de calma. Lo que me flipa es cómo lo ha hecho. No ha sido a través de un comunicado oficial de esos aburridos que va. Ha sido en una entrevista, de esas informales donde te sueltan la bomba sin previo aviso. Y tú la ves tranquila, sonriendo, y de repente ¡zas! Te suelta la bomba. Es que me la imagino ahora mismo, tomándose un café y diciendo, bueno, ya era hora de que la gente supiera la verdad. Y claro, esto ahora abre un melón enorme, ¿verdad? ¿Significa que no hay reconciliación posible? ¿O que simplemente ha decidido pasar página y no darle más vueltas? Porque mucha gente dice que Can todavía suspira por ella, y yo no sé si creerlo del todo. El mundo de los famosos es muy complicado, y a veces las apariencias engañan una barbaridad. Pero lo que sí que está claro es que Demet ha sabido jugar sus cartas. Ha esperado el momento justo, ha dicho lo que tenía que decir sin dar pie a más malentendidos, y ahora, pues a seguir con su vida, que tiene proyectos por delante y una carrera que la avala. No necesita a nadie para brillar, y eso es algo que hay que reconocerle. Yo por mi parte estoy deseando ver qué más nos cuenta o qué hacen en un futuro. ¿Creéis que estas palabras significan un cierre definitivo para su relación, o simplemente que está preparada para seguir adelante sin dar explicaciones constantes?